Hola, amigos. Todos en nuestra vida, o al menos la mayoría, ha vivido experiencias inexplicables. Pero ¿qué pasa cuando esas experiencias rebasan todo entendimiento y sobrepasan lo natural? En este video escucharás algunas de las historias paranormales más aterradoras y reales de personas. Sin más que decir, hoy te presento... ¿Qué es lo más paranormal que has vivido? Mi mamá nos contó que mi tío, su hermano, jugó con la ouija cuando aún eran niños. Dice que no pasó nada durante el juego, mi mamá prefirió no jugar, le daba miedo, pero supo todo lo que sucedió después. Pasaba la medianoche y, de repente, escucharon un ruido horrible y gritos. Cuando fueron a la habitación de mi tío, vieron el crucifijo que tenía en la cabecera de su cama, partido por la mitad, era de metal, y las piernas de mi tío estaban flotando y luego las azotaron en la cama. Dicen que cuando termines de jugar, te debes de despedir. Si no, suceden cosas extrañas. Resulta que mi tío, ya muy viejo, en su juventud era muy borracho. Se la pasaba en las cantinas todos los días e incluso faltaba a trabajar, mientras mi tía tenía que cumplir con los gastos de la casa. Ella siempre iba a su trabajo como maestra y jamás le reclamó nada a mi tío, porque son de rancho y conocemos los típicos pensamientos. Tanta era la borrachera de mi tío que durante años, diariamente, llegaba de madrugada, entre las 3 y 5 am, y sin importar la hora que fuese, le gritaba y le exigía a mi tía que bajara a hacerle algo de comer para que se le bajara la borrachera. Un día, como cualquier otro, llegó pidiéndole lo mismo a mi tía, pero esta vez no corrió con la misma suerte. Se abrió sola la puerta del patio y apareció mi tío, el hermano de mi tía, que había fallecido años atrás incendiado. Le dijo que era la última vez que le pedía a su hermana que le hiciera algo de comer. Desde esa vez, mi tío nunca volvió a probar una gota de alcohol. Hasta la fecha lo cuenta y se le llena la mirada de miedo, y no deja de voltear a todas partes, como sintiendo que su cuñado lo estuviera observando. Cuando tenía como unos 13 años, yo dormía con mi hermana, en aquel entonces ella habrá tenido como unos 6 años. Por lo regular, nos dormíamos temprano, pero ese día no podíamos dormir. Mi mamá nos había acostado y tardamos un rato, entonces nos quedamos platicando. Aproximadamente como unos 20 minutos después, escuchamos que alguien nos habló y nos preguntó, ¿ya se van a dormir? A todo esto, nosotras teníamos la puerta completamente cerrada y nuestra puerta estaba a nuestro lado derecho de la cama, porque la cama la teníamos pegada a la pared. Mi hermana, en automático, se quería levantar, justo para voltear a ver aquello que nos habló, y yo le sostuve la cabeza, recargándola en la almohada, y le dije que no volteara. Si no mal recuerdo, le empecé a decir que se fuera y a rezar, yo sentía todo mi cuerpo frío, mi nuca hasta me sudaba. Ya después pasó la mala sensación, volteé y no había nada. Justo después nos pudimos dormir muy bien. Voy a redactarlo de manera corta porque igual ni me van a creer. Estaba en mi azotea, ya de noche, y comencé a escuchar cómo jaloneaban una reja que bloqueaba el paso en un pasillo. Cuando me fui a asomar, vi 3 brazos en uno, saliendo de la pared y jalando desesperadamente aquella tranca. Se preguntarán, ¿cómo 3 brazos en uno? Bueno, sí, básicamente parecía un brazo saliendo de la pared, del codo en adelante, pero a partir de ese mismo codo y brazo brotaban otros 2 brazos, algo así como una rama, un tridente. Los 3 eran de color negro podrido, con unas uñas largas, básicamente garras, pero golpeaban y jalaban la reja violentamente, a modo de ira o desesperación. Cabe aclarar que era de noche y lo único que alumbraba ese pasillo era un viejo foco. Cuando me acerqué a ver de cerca, los 3 brazos se disolvieron en el aire como humo. Increíble, que nadie me creería si lo contara. Es que una vez, hace años, yo formaba parte de una iglesia, y los pastores me mandaron a enseñar la palabra en la casa de una familia. Yo fui, llegué y me invitaron a tomar un café con ellos mientras les enseñaba. La pasamos muy bien, luego oramos para finalizar y me fui a mi casa. Cuando llegué a mi casa, algo que no vi, pero sentí. Le sentí la mano, la piel, la voz. Eso me agarró del cuello y me dio contra la pared.
Me asfixiaba y me decía que no me metiera con esa familia, que no volviera a esa casa, que eran suyos. Yo, en ese momento, lo único que pensé fue en orar. Yo solo oraba y le pedía a Dios que me sacara eso y, bueno, eso se fue. Y si ellos pertenecían a otra religión, eso yo no lo sabía. Si no, no iba a enseñar la palabra a su casa. Pero después sí le pregunté a la mamá de la familia y ella me dijo que sí pertenecían a la religión. Un día me quedé solo en casa por unas 6 horas. En ese tiempo ya tenía que 19 o 20 años. Todo iba bien, el problema vino cuando estaba en mi cuarto con mi perro. Yo tenía mis audífonos puestos y siento que me jalan el polo. La primera vez no pasa nada. La segunda me cansé. Es en ese momento cuando veo a un señor muy flaco riéndose y desaparece. En ese momento se me baja la presión y casi me da un ataque de pánico. Mi perro salió disparado hacia las escaleras, ya que vivíamos en un segundo piso. Toda esa noche se sintió raro. También en esa casa, en la cama de mi hermana, empezaron a saltar. Ella y yo lo vimos saltando. Ya que vivíamos en un 2 piso y había un tragaluz que conectaba al primer piso, se veía una mujer que levitaba y caía cierto tiempo. Les cuento. A finales del año 2024, yo estaba con mi pareja de ese entonces. Eran las 3 o 2 de la mañana cuando, de repente, empezamos a escuchar unos llantos y sonidos de angustia en la calle. Total, en eso que nos asomamos a la ventana y vimos una cosa enorme en un palo. Tenía una cara como de señora y un cuerpo de ave grotesco, muy feo. En eso vimos que se estaba comiendo un perro y abajo del ave estaban los perros, pero los perros estaban muy bravos. Aclaro, esos perros eran enormes, fácilmente te muerden la mano y te la arrancan. Bueno, en eso el ave nos ve y soltó un grito tan feo que salió en media cuadra a ver, pero esa cosa se fue para el cerro. Yo soy de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas. Cuando iba a la secundaria, hace 12 años, se volvió rutina ver a una mujer de blanco pasar frente a mi casa. Mi mamá ya llevaba días viéndola pasar, pero yo no le creía. Llevaba un vestido blanco, anexo foto de uno parecido, tenía cabello oscuro y largo que le tapaba la cara. La primera vez que la vi, los perros de las cuadras aledañas le ladraron y se le iban encima. En eso, ella volteó, emitió un tipo de rugido y los perros comenzaron a llorar y se fueron. La última vez que la vimos, esperamos como 3 minutos después de que pasó para irnos a la secundaria, ya que era tarde. Caminamos rápido y no la vimos. En eso, íbamos a media cuadra y nos dio por voltear. Grave error. Ella estaba en la esquina, parada, como si viera hacia nuestra dirección. Mi mamá y yo caminamos rápido. Cuando llegamos al final de la cuadra, la cual era grande, ya no estaba, pero teníamos una sensación extraña. Desde entonces no la volvimos a ver, y nadie nos ha comentado si la vieron. Parece que solo mi mamá y yo la veíamos. Ya tiene 5 años que un día estaba súper enferma, acostada en la cama de mis padres. Mi mamá entró para guardar su ropa lavada en su closet. Ahí fue cuando le dije: mami, me duele la cabeza, los brazos y las piernas. Y ella empezó a decirle un rezo que, la verdad, no recuerdo muy bien lo que decía. En eso, se abre de un portazo su closet y salen volando 2 ganchos al otro extremo del cuarto. Yo me asusté y salí del cuarto, mi mamá también me siguió, y bajé al comedor, donde estaba mi papá. Me dijo que estaba súper pálida. Al otro día, ya era de noche, estaba en el cuarto de ellos mirando la tele, pero yo me estaba quedando dormida. Me acosté de lado y escuché como si alguien hubiera entrado. Supuse que era mi mamá o mi papá, pero del sueño que tenía no me giré a ver. Solo sentí un suspiro en mi oído y, cuando giré, no era nada. Se apagó la tele y salí del cuarto porque me asusté. Mis papás me miraron y dijeron: ¿por qué tienes rasguñado el brazo? Así era, más o menos como el de la foto. Era grande el rasguño, iba desde mi codo hasta la muñeca. Y al día siguiente ya no tenía nada. Soy foránea y, cuando recién llegué a la ciudad, me junté a vivir con roommates. Bueno, la cosa básicamente era que todas éramos foráneas y los fines de semana viajábamos.
Solo una no, porque ella sí era hasta de otro estado diferente. La que se quedaba los fines de semana se llamaba Elizabeth, pero en casa le decíamos Eli. Resulta que ese fin de semana nosotros nos fuimos a nuestras casas y Eli estaba en casa. Para eso, hay que destacar que ella era súper aislada y comúnmente siempre estaba en su cuarto y la mayoría de las veces con audífonos. En esa ocasión, ella platica que escuchó que gritaron él y ella bajó, abrió la puerta y se dio la vuelta, pero ni siquiera puso atención y se puso sus audífonos, y de ahí empezó todo. Resulta que en una ocasión me levanté de madrugada y había humo en la casa. Prácticamente, las roomies ya habían respirado todo, dormidas, y por eso no pudieron reaccionar. Total, que el accidente se originó con un calentón y no le dimos significado paranormal. Días después, una de ellas se levantó en la madrugada gritando, pero de esas veces que gritas sin poder gritar, y subía a ver qué pasaba. Comentó que había visto a un hombre en casa. Lo describió como alto, delgado y viejo, y ella quería reaccionar, pero no podía. En otra ocasión, una de ellas se levantó y nos enseñó marcas de manos. En su sueño, un hombre se subía encima de ella y le tomaba de las muñecas. Para ese momento, yo ya estaba aterrada porque todas ya habían tenido algún suceso con el hombre, menos yo, y gracias a Dios eso no pasó. Pero, para tratar de espantarlo, pusimos sal en las ventanas, echamos agua bendita, por mencionar algunas cosas. Hace 3 años vivía en Toluca, en un pequeño departamento. Cuando lo recibí, todo bien. Un día, llegando de trabajar, me llegó un olor como a podrido y, cuando fui a revisar, un cajón estaba lleno de gusanos. Frente a mi cama había un espejo. Cada noche soñaba con una mujer y sentía que alguien me miraba a través del espejo. En ocasiones, cuando me bañaba, se escuchaban pasos en la recámara y que alguien se acostaba en la cama. Durante varias noches me despertaba porque sentía que alguien me veía. Al lado de mi cama había una silla de plástico y, cuando despertaba de reojo o entre sueños, veía a la mujer sentada. Al pasar el tiempo, empeoró. Despertaba con rasguños o mordidas en mis pies. En una ocasión tuve una parálisis de sueño, eso creo. Soñé que la mujer estaba sentada en la silla y me hacía levitar en la cama mientras decía palabras que no comprendía. Cuando desperté, sentí rebotar en la cama y tenía problemas para respirar. Después de eso, me salí de ese lugar. Pues realmente fue en mi cuarto, aunque no vivo solo. Ya era de madrugada y, de vez en cuando, tengo problemas de insomnio. Al no tener ni pizca de sueño, a eso de la 1 o 2 de la mañana agarro mi teléfono, me pongo audífonos y a oír música y ver redes. Mi cuarto tiene salida a patio, una puerta de madera y una hecha con verja de hierro. La de madera siempre está abierta para que entre aire por las verjas, aunque esta se mantiene enllavada, por lo que puedo ver el jardín y la luz de la luna. Pues la cuestión es que, si bien no estaba durmiendo, algo más esperable si hubiese tenido parálisis del sueño o intentado dormir, pero no, realmente estaba lúcido. Entonces, por alguna razón, volteo a ver hacia el lado de mi cama y luego en dirección a la salida del patio. Literal, vi a contraluz cómo se materializó una nebulosa negra y se convirtió en una silueta de mujer. Al formarse esta silueta, una fuerza me tapó la boca y me paralizó el cuerpo, mientras yo tenía los ojos totalmente abiertos y consciente de lo que estaba viendo. Y esa cosa me comenzó a hacer varias preguntas, aunque preguntas sin sentido, mientras yo forcejeaba para liberarme de aquello. En algún momento logré romper aquella fuerza y solo recuerdo que le grité un no a no sé qué pregunta que me hizo, y esta solo me contestó: "No has sido tú, está bien". Y entonces se fue alejando hacia el jardín mientras la vi desmaterializarse. Cuando se desvaneció, varios perros comenzaron a aullar y vi como 2 de mis perros, que les gusta dormir en el patio, se acercaron allí y estaban inquietos, rascando y ladrando, como que presentían algo extraño allí. En una tienda papelería que estaba cerca de mi casa empezó un rumor random. La dueña le había platicado a mi mamá y a algunos vecinos que, de vez en cuando, notaba la presencia de un niño. Risas, la silueta e incluso las cosas del lugar salían volando.
Un día, un vecino fue a su tienda como de costumbre y vio a un niño raro que estaba detrás de un refrigerador. Pensó que solamente estaba jugando. Una vez que salió la dueña, él comentó eso y ella le dijo que no había ningún niño en la tienda. Únicamente estaban sus hijas, 3 y 1 año de edad en ese entonces. Al oír eso, el vecino se puso bien pálido, XD. Eso que les cuento no se lo estaba platicando la dueña del lugar a mi mamá y a mí justo cuando estábamos en su tienda. En el momento, al chile no lo creí, pero justo después una pinche bolsa de Doritos salió volando, así sin explicación. La dueña inmediatamente nos dice: ya ven, esto es del diario, ya estoy harta. Y justo cuando la dueña terminó de decir eso, un estante de dulces se empezó a arrastrar solo. No había ninguna explicación. Esa madre pesaba, era imposible que el aire la moviera. A partir de ahí, me quedó claro que lo paranormal sí existe. Disculpen si no es lo que esperan o el final no les agrada, jajaja. Una vez, hace ya como unos 8, 9 años, mi mamá y yo estábamos por dormir. En ese entonces solo tenía 3 perros. El punto es que mis perros le ladraban a algo. Ya sé, suena trillado, pero realmente le estaban ladrando a algo. Mi mamá y yo decidimos irnos a dormir con todo y los ladridos, esperando que el sueño nos ganara a todos. Alrededor de la medianoche, no podría decir qué hora era, se escuchó literal como si algo muy pesado se hubiera caído de la parte de abajo de mi casa, como una tele o algo así. O sea, algo bastante pesado. En ese momento, lo primero que pensamos fue que alguien se había metido a robar. Mi casa es de 2 pisos y para llegar abajo tenemos que abrir una puerta. Entonces yo, muy valiente, agarré lo que tenía. Un gas pimienta y unas tijeras que, por cierto, eran de punta redonda. El punto es que yo decidí que nadie le haría daño a mi mamá. Entonces abrí la puerta y mis perros salieron corriendo hacia la parte de abajo. Yo pensé que ahí estaba la persona que se había metido a mi casa. Entonces bajé y todo, y no había nadie. No encontraba ni que se había caído. En ese momento, mi perro se pone a ladrarle a algo. Literal, solo vi cuando ese algo aventó a mi perro y se puso a llorar. De ahí dije: no MMS, esto no es un ladrón. Le dije a mi mamá que me pasara agua bendita y empecé a tirarla y a rezar en todos lados. Entonces, solo así, en ese momento, mis perros dejaron de ladrar. Mi experiencia más rara y de miedo fue hace 5 años. Yo iba en la universidad y me salía a las 5 o 5:30, los días que sí llegaba temprano, XD. Había un señor que era camionero y siempre me lo encontraba, y caminábamos juntos a la parada del camión. Ya era algo de costumbre. De hecho, hasta nos saludábamos o, a veces, platicábamos en el camino. Una semana hubo puente, por lo que no fui a la escuela desde el jueves. El lunes que regresé, al salir me encontré al señor, pero esa vez no me saludó. De hecho, rápido se dio la vuelta y comenzó a caminar súper rápido. Me ignoró y, por más que caminé, casi hasta corrí para alcanzarlo, no pude. Cuando llegué a la parada del camión, ya no estaba. La verdad es que no se me hizo raro. Unos días después le dije a mi papá que ese señor no me había hablado y que estaba raro. Mi papá puso cara de espantado y me dijo: ¿qué señor? ¿No te estás confundiendo? Y yo le dije: no, clarito lo vi. Entonces mi papá dijo: ¿no te acuerdas que ese fin de semana, el del puente, el señor murió? Entonces, Alf, me acordé de que sí era verdad. El señor se suicidó ese fin de semana y entonces sí me dio mucho miedo. Mi mamá dice que quizás se fue a despedir de mí. Hasta la fecha, es algo que aún no me explico. Amigos, solo para recordarles que pueden enviar sus anécdotas al correo que está en mi perfil. También dejen en los comentarios qué vídeos les gustaría ver. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.